¿Y qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. De regreso en este canal todo desértico, todo abandonado, todo tirado a la mierda, pibe, que ya no sirve de nada. Y bueno, pues hoy quise traer un tema por lo mismo de que no quiero dejar en abandono esta chingadera. Y bueno, hoy quise hablar, como lo pueden visualizar en el título. Hoy me quise enfocar en esta época, pues es un tema bastante apropiado sobre cuál es el punto, cuál es el objetivo de finalizar el año como tal. Eh, bueno, supongo que muchos de ustedes tuvieron un buen año, así como muchos otros tuvieron un año de la verga. Así como muchos otros podría decir que tuvieron un año neutral, ¿no? Ni bueno ni malo, simplemente estuvieron como que en piloto automático o quizás su vida no es muy diferente a lo que fue en años previos. Sin embargo, hay mucha gente que dice estar bien con eso. Hay mucha gente que piensa que este proceso, o mejor dicho, este bucle, vamos a llamarlo así, este feedback de homeostasis, en donde todo permanece igual, les da cierto confort, los hace sentir tranquilos. Y bueno, yo lo entiendo perfectamente si es que no tienen este deseo o este apego al cambio, porque pues sé que también hay personas que les gusta experimentar esta parte en la que las cosas cambian, que no todo siempre es igual, las cosas suelen ser diferentes y esto les puede brindar paz porque quizás lo que hay actualmente en su vida eh, no les llena, no les da como que esa plenitud que tanto esperan. Entonces, ¿cuál es el punto de finalizar el año? ¿No? Yo creo que para poder responder esta pregunta o darle cuerpo a este video, me gustaría primeramente empezar hablando sobre cuál fue el propósito del año inicialmente. Con el propósito me refiero a estos clichés individuales que hacemos todo el tiempo sobre mi propósito de este año es bajar de peso, mi propósito de este año es conseguir un mejor empleo, mi propósito de este año es viajar a Perú, no sé. Entonces, todo este tipo de cuestiones que engloban sobre lo individual es lo que de alguna manera determina en estos 365 días o 363 creo si es año bisiesto, no sé, determinan cómo es que vamos a tener una satisfacción a futuro. O sea, empezamos de enero, terminamos en diciembre y vamos así como que haciendo esta ponderación, esta medición entre qué tan satisfechos nos sentimos con lo que nos propusimos, con lo que hicimos y con lo que logramos. Vaya. Por ejemplo, estos propósitos no necesariamente son voluntarios, ¿no? Porque yo le he preguntado a mucha gente, ¿cuál es tu propósito del año? Y en muchas ocasiones me dicen, no, pues yo no tengo un propósito como tal, yo solamente estoy esperando seguir vivo, o continuar igual, o acabar mis estudios. O sea, a fin de cuentas son respuestas que sí tienen un objetivo, porque las cosas que deseamos son constantes, o sea, siempre están fluctuando. No necesariamente tenemos que esperar a que termine el año, o sea, puede llegar febrero y podemos tener otro deseo y en automático pues hacemos ese eh, cambio de propósito que teníamos en enero y es completamente válido. Entonces no necesariamente dices, no, yo no hago propósitos porque luego no los cumplo y me siento mal, pero pues siempre hay un deseo intrínseco, interno en el humano que desea poder ejecutar en algún momento de su vida. Entonces, en base a esto, a los propósitos, a los objetivos que queramos alcanzar, tenemos también que determinar qué tanto nos hemos acercado a la meta desde entonces, o sea, cómo empieza un proceso. No sé, yo alguna vez me propuse eh, ser más activo, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer más ejercicio. ¿Y qué tanto lo logré? O sea, siempre y cuando llegues al último mes, al mes de diciembre, ejecutando, mejor dicho, incrementando la dosis de actividad física que hiciste desde el inicio, es cuando vas a tener mayor satisfacción. O por ejemplo, hay personas que también dicen yo quiero hablar un nuevo idioma. ¿Qué tanto sabes? O sea, ¿qué tanto has desarrollado? Y eso puede medirse inclusive en niveles. Puede medirse desde, si por ejemplo hablas inglés, lo puedes medir desde el 1 al nivel 12, o sea, y empezaste desde el 3 y subiste qué tanto escalón, quizás subiste 2 escalones para un año, ¿te parece algo prudente? Pues ahí es cuando vamos haciendo las métricas y el valor individual de cada quien, ¿no? O sea, qué tanto valor tú le proporcionas a aquello que te propusiste y si para ti fue
pertinente o viable haber avanzado 2 niveles de enero a diciembre, por ejemplo. Así muchas otras cosas, como por ejemplo gente que quiere tener un mejor empleo, lo cual eso yo lo considero como algo un poquito más fuera de nuestro control, o sea, no que lo esté completamente, pero sí está un poco más fuera de nuestro control, porque sabemos que en base a los empleos estamos como que compitiendo con otros currículums que mayormente están a veces más preparados que el nuestro, o inclusive estamos compitiendo con el apalancado, y eso también no es algo que esté bajo nuestro control, poder ejercer nuestras decisiones sobre la persona de recursos humanos encargada para llevar a cabo la contratación. Pero bueno, son muchos factores, son muchas cosas y para eso también tenemos que determinar lo siguiente. ¿Qué ha cambiado en tu entorno? Esta también se me hace una pregunta muy contundente a la hora de tratar de determinar el punto de finalizar un año. ¿Qué tanto ha cambiado en tu entorno? Siento que son de las cosas que tenemos que prestar mucha atención, porque si no estamos conformes con la vida que tenemos actualmente y pasan 6, 7, 8 meses y las cosas siguen permaneciendo igual, definitivamente no estamos haciendo algo bien. Y a veces no es tanto porque nosotros no hacemos algo bien, sino más bien porque el entorno en el que nos estamos desarrollando no puede cambiar por cuestiones ajenas a nuestro control, y también es completamente válido. Pero en este tipo de cuestiones, si tenemos la posibilidad de alejarnos, si tenemos la posibilidad de irnos de ese entorno tan hostil y tan vamos a decirlo, lúgubre quizás, que tanto nos repercute directamente en nuestro estado de ánimo, pues la verdad es que hay que tomar la posibilidad de hacerlo, ya que es lo más pertinente. Otra cosa, que esto yo lo voy a poner como en un plazo opcional, y es el cuánto dinero has generado desde entonces. Digo, porque sabemos que el dinero es algo completamente fundamental para la supervivencia hoy en día, para la adquisición de bienes materiales, para la adquisición de servicios, inclusive para hacer una vida como tal. Entonces, en este sentido, sé que es importante, pero lo pongo opcional porque no quiero estandarizarlo como lo más álgido, lo más absoluto dentro del deseo humano, dentro del propósito, ya que en algún momento a mí me gustaría creer que hay personas que le dan la vuelta a esto y tratan de deconstruir la prioridad, o sea, no diciendo que no generan dinero, sino más bien que no focalizan en la maximización del dinero como su propósito inicial o como su máximo valor como persona. Entonces, en esta parte es importante porque si eres una persona que viaja mucho, probablemente requieras de mucho dinero, pero pues si eres una persona viajera, quizás conoces o mejor dicho, conoces muchas formas de poder viajar sin necesidad de tener tanto dinero al alcance. Y por lo mismo de que viajas mucho, sueles ser probablemente, o sea, esto podría ser inclusive un estereotipo que yo estoy implantando desde mi perspectiva, pero podría ser una persona inestable en cuestiones laborales. A menos que, no sé, te dediques a ser músico, a menos que te dediques a ser accionista, a menos que te dediques a ser inversor. O sea, trabajos yo creo que son muy contados para poder decir es que eres un viajero, ¿no? Porque luego le llaman también a estas personas freelancers o nómadas digitales, ¿no? Que yo sé que también existen, y que de hecho también por eso tenemos un tema de gentrificación aquí en México, pero bueno, o sea, fuera de todos esos empleos que pagan bien y que te permiten trabajar desde cualquier parte del mundo, hablamos de que estamos viéndonos frente a algo bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, hoy en día viajar cada vez es más caro, hoy en día hospedarte en un hotel es complicado, hoy en día cada vez suele haber más incertidumbre sobre el lugar al que vas a viajar, porque quizás hay más delincuencia que lo que había antes, quizás hay menos seguridad, quizás hay más estafas o más eh, inflación en los precios para los turistas, en fin, son varias cosas que sinceramente no todo el tiempo están bajo nuestro control, pero existen. Entonces, lo veo desde esa parte. O, por ejemplo, qué tanto dinero has generado para poder adquirir esa vivienda, ese auto, ese
Es que son muchas cosas las que podemos englobar aquí. Por ejemplo, una persona que se dedica, no sé, vamos a decir, ¿no? Un ejemplo, a la creación de contenido. Y quieres un micrófono Shure, que sabemos que no son nada baratas esas madres, cuestan como 6,000 pesos, 7,000 pesos. Y aparte de eso, pues necesitas un condensador que dé la calidad que necesitas unos audífonos, necesitas una buena cámara, quizás una cámara Canon que te puede costar unos 20 varos o no sé, o grabar con un celular de buena calidad de cámara que también están arriba de 20,000, 23,000 pesos, uno de buena gama, por ejemplo. Son una gama muy amplia de factores los que pueden englobar este punto de cuánto dinero se ha generado, porque sabemos que eso también repercute directamente en el estado emocional. Entonces, si tú llegas a fin de año sin ahorros y sin nada, pues es muy probable que seas susceptible a sentirte mal, sentirte triste por esa ausencia monetaria, tío. Otro punto importante para que podamos decir que tuviste un buen año es qué tanto sueles distraerte o darte un tiempo para ti mismo. Esto se me hace importante porque muchas veces en el afán de querer tener ese super yo, como lo llama Sigmund Freud, ¿no? En querer llegar a esa maximización perfecta de nuestro ser individual, que es trabajador, que es dedicado, que es ejercitado, que es N cosas, bien alimentado inclusive. ¿Qué tanto sueles distraerte o darte un tiempo para ti? Con distraerme sí me refiero a los hobbies, por ejemplo, ¿te gusta salir a beber con tus amigos? Que a mí se me hace completamente válido. ¿Que te gusta ir al cine? ¿Qué tanto? ¿Con qué frecuencia vas al cine? ¿Te gusta simplemente caminar por el parque, por alguna plaza, por la calle? ¿Qué tanto te gusta o te das el tiempo para leer un libro? O sea, todos esos hobbies, todas esas cosas que, vamos a decirlo de una manera muy hipiosa, le dan de comer a tu alma. Que sabemos que pocas cosas le dan de comer a la mente, le dan de comer al alma. Entonces, sí es importante como tal tener estos plazos que son para ti, ¿sabes? O sea, dejando un poco de lado esa maximización. Y posiblemente estoy hablando de este punto desde una perspectiva de alguien que quizás tiene y voy a decir la palabra, pero ni siquiera sé si sea la correcta, el lujo de hacerlo. No debería ser un lujo, sinceramente las distracciones del hobby no debería ser un lujo, debería ser una necesidad, porque anímicamente puede ser bastante perjudicial si no te das esto para ti, ¿sabes? O sea, mucha gente suele tener esta completa insatisfacción en su vida porque no se da estos plazos de distracción, no se da estos plazos de apego a sus hobbies o de actividades personales, escribir inclusive, mucha gente que quiere escribir un libro y siempre lo he dicho, el arte es lo más apegado que tenemos a la esencia humana, o sea, porque el arte es sinónimo de creación y la creación únicamente puede ser implementada por el ser humano. Creo que todos tenemos algo de artistas, simplemente no a todos se nos da la oportunidad de poder desarrollar algo al respecto y muchos de ellos, por consecuencia, pierden el interés hacia el arte. Y con el arte me refiero a muchas cosas, no tiene que ser necesariamente la literatura, la pintura, la creación de contenido audiovisual, la música, pueden ser muchas cosas. Con arte también me refiero a la capacidad narrativa, ¿no? La habilidad verbal que tiene una persona, a la habilidad de convivir, inclusive de socializar. Para mí el arte, el hecho de socializar es completamente un arte, ya que no todos tenemos esa capacidad de relacionarnos de una manera profunda e íntima con las personas. Ok, la siguiente cuestión es, ¿qué tan preparado estás para lo siguiente? Como bien lo dije desde el principio, si tienes un propósito establecido, bien definido, no le quita la mirada del ojo, pibe, la mirada del ojo, no le quita del ojo de encima, pibe, lo tienes perfectamente de blanco, entonces te pones a hacer ciertas estandarizaciones o ciertas métricas y parámetros de qué es lo que necesito para alcanzar esto. ¿Qué tanto has alcanzado? ¿Qué tanto has mejorado? ¿Qué tan preparado estás para ese siguiente paso? Un ejemplo muy sencillo, lo voy a poner desde una perspectiva personal.
Yo siempre quise ser músico. Sin embargo, sentía que ya no estaba subiendo escalones en cuestión de mejora. No estaba teniendo este proceso de mejora continua. Claro que había mucha motivación, claro que había mucho trabajo, claro que había mucha composición, claro que había mucha grabación, mucha distribución, inclusive en mis redes sociales, pero no tenía esa mejora. O sea, no estaba mejorando. Toda mi música era completamente igual a la anterior. No había una propuesta, no había una transición que fuera trascendental o más allá de lo que hacía anteriormente. Ojo, también es importante para que podamos entender que en el arte no necesariamente tienes que ser una persona sumamente talentosa. Yo sigo haciendo música y lo sigo haciendo para mí y eso siempre me hace sentir bien. Puede que ahora haga música una vez cada 3 o 4 meses, pero esa canción que hago me hace sentir satisfecho porque pues, es un trabajo personal hacia mí y es lo que hablaba y es lo que hablaba anteriormente, o sea, es una manera de construirse a sí mismo, ¿no? Es una retroalimentación individual para recordarte quién eres, ¿no? Por así decirlo. Digo, aunque a nivel filosófico, a nivel ciencia, no podríamos determinar exactamente lo que somos, pero esta es una manera muy metafísica o muy etérea de poder darle una explicación quizás inefable y que escapa la capacidad de las palabras, por así decirlo. Pero sí siempre cierta preparación. Hay cosas más tangibles como por ejemplo para poder ser un gran cocinero. Es evidente que necesitas preparación de platillos, tener medido los tiempos, velocidad. eh, y eso es algo que tú puedes medir en base a tus capacidades. Puedes saber cuándo estás listo y cuándo es que aún te falta, como por ejemplo para pasar al siguiente nivel, a un restaurante un poco más de categoría, pibe boludo. Y así es en como tú te mantienes al margen, estandarizado y con los parámetros bien definidos para saber cuándo puedes dar ese siguiente paso. Y si hay un crecimiento de enero a diciembre, el siguiente año probablemente y digas, ya le pegué al gordo, hijo de su puta madre. Lo cual es bastante bueno y bastante placentero para el ser humano. El siguiente punto que quiero tocar para saber cuál es el punto de llegar a finalizar el año. ¿Qué tanto has prestado atención a tus pensamientos? ¿Y qué tanto has resuelto tus problemas personales? Es una cuestión que a veces por este ritmo de aceleración constante que vivimos bajo el sistema capitalista no nos permite como tal la sobreproducción, la exigencia de la sobreproducción, darnos el tiempo que quisiéramos para poder resolver nuestros problemas personales, ya que a veces ni siquiera sabemos hacerlo, no sabemos resolver problemas de manera individual. Para esto sí es importante hablar con personas cercanas a nosotros, para esto también es importante pedir ayuda psicológica, para esto también es importante tener comunicación en general. Y es algo que normalmente no solemos hacer por como les menciono, este ajetreo constante que hay en la ciudad, mucho barullo, mucho movimiento. A veces priorizamos como tal el trabajo, que volvemos al punto de que el dinero es necesario para la supervivencia, para la adaptación, para el estatus y para todo en general hoy en día, tristemente, pero así son las cosas. Y es por eso que mantenemos principalmente el trabajo que no es nada nuestro, o sea, es completamente ajeno. ¿Qué tanto has resuelto esos problemas mentales que puedes llegar a tener? Porque inclusive muchas veces los venimos arrastrando desde años atrás. No estamos hablando de que es un problema de que empezó en enero y en diciembre permanece, no. A veces empezó, quizás sí en enero, pero de hace 4 o 5 años. Y son cosas que no hemos resuelto, llámese un duelo, llámese un viaje, llámese un conflicto familiar, llámese un deseo, inclusive el deseo de querer una vida que quizás si no se tiene, entonces ahí es cuando tenemos que empezar a construirla peldaño a peldaño y yo sé que es algo bastante complicado porque a veces no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo y como vivimos a veces tan automatizados y sistematizados en este esquema social, no conocemos otra forma de hacer las cosas más que como se imponen social y políticamente.
pero es un punto importante tratar de prestarle atención a los pensamientos y generar la resolución de los mismos. O sea, en cuanto uno tenga la oportunidad, presten atención a eso, porque la verdad es que el daño sí llega a ser muy elevado, sí llega a agravarse bastante si esperamos más tiempo. De hecho, eso lo decía Soren Kierkegaard, el padre del existencialismo. Dice: las emociones no expresadas son encapsuladas y después se manifiestan más tarde de peores formas. Entonces, ahí es donde sí tenemos que estar atentos a lo que la psique nos está pidiendo, porque así como cada órgano del cuerpo, el cerebro es un órgano, como cada órgano del cuerpo te está como tal advirtiendo de un malestar, hay que prestarle un poco de atención para tener ciertos cuidados. El cerebro hace lo mismo y se manifiesta en base a los pensamientos. Ahora, ¿cómo has cambiado tú personalmente? Yo creo que este podría ser el último punto. ¿Cómo has cambiado tú personalmente? Porque, bueno, sabemos que muchas veces no estamos conformes con nuestro yo, ¿sabes? O sea, no estamos completamente conformes con el ego que nos rodea. Inclusive ese podría ser un punto, o sea, tener menos ego, tener menos narcisismo, o ser un poco más extrovertidos, o ser un poco más inteligentes, ser un poco más trabajadores, ser, etcétera, N cosas que únicamente a nivel individual se puede llegar a dar una respuesta. ¿Y qué tanto has mejorado con eso, no? Siempre es importante voltear a ver día con día qué tanto estás cambiando, porque también necesitamos entender cuál es la dirección a la que estás yendo en base a esa transición, en base a ese cambio, ya que como la filosofía de Heráclito lo plantea, los humanos estamos en constante cambio y es inevitable, es algo completamente, vamos a decir, natural, lo voy a decir entre comillas, pero el cambio es algo inexorable, eh, intrínseco del ser humano. Entonces, con cada cambio que realicemos, siempre hay que procurar que sea hacia la dirección que queremos. Y bueno, pues nada, como bien saben, estos videos no tienen guión, estos videos son completamente improvisados, me sirven de ejercicio para expresarme, me sirven de ejercicio como tal para tratar de plantear una idea y sacarla de mi cabeza, ¿no? O sea, como para tratar de darle cuerpo, darle forma y a la vez pues tratar de mantener este canal vivo. Pero pues no me queda de otra más que desearles un feliz año nuevo, más que desearles salud, primeramente porque sin salud no hay nada, y que todos los problemas que no hayan podido resolver tengan la voluntad para poder empezar a hacerlo. Y si tienen una meta, por más absurda que sea, si de verdad quieren eso, vayan por ella. Porque creo que nada vale más la pena que la satisfacción personal. Ya no estamos hablando de placer, ya no estamos hablando de placer y mucho menos inmediato. Como por ejemplo lo puede ser la pedita de año nuevo que se viene, pide la party que se viene toda sabrosón. Ya no es como tal prioritaria, ¿no? Y yo creo que estoy hablando mucho por aquellos que son de mi generación, de los 90s, o incluso principios de los 2000, yo creo también entran a principios de los 2000. Y pues nada, o sea, yo estoy hablando desde mí, ¿no? Desde mi posición, desde mi postura, desde mi perspectiva y desde mi conocimiento. Así que de cualquier manera me gustaría dejar este mensaje, ¿no? Ve por ello que quieres hacer. Trata peldaño a peldaño, tratar de realizar un cambio, porque hay cosas que yo sé que parecen inalcanzables, pero con un poco de sabiduría, con un poco de esfuerzo, con un poco de iniciativa, se puede generar ese cambio. Los grandes cambios empiezan con cosas pequeñas. Muchas gracias por ver este video y pásenla bien. Happy New Year, man.